Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias generales, en este caso del Papa Benedicto XVI, del 17 de agosto de 2005. Se titula así: Dios, alegría y esperanza nuestra. Comienza así el Papa Benedicto XVI. Al escuchar las palabras del Salmo 125, se tiene la impresión de contemplar con los propios ojos el acontecimiento cantado en la segunda parte del libro de Isaías, el llamado Nuevo Éxodo. Es el regreso de Israel del exilio babilónico a la tierra de los padres, tras el edicto del rey persa Ciro en el año 558. Entonces se repitió la experiencia gozosa del primer éxodo, cuando el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud egipcia. O sea que para Israel hay como dos éxodos. Un primer éxodo, el que Dios realizó con su pueblo de la mano de Moisés, sacándolo de Egipto, pasándole por el Mar Rojo, y en el desierto donde lo cuidó, y donde en el Sinaí hizo una alianza con él. Después hay un segundo éxodo, cuando el pueblo de Israel fue infiel a Dios en la tierra prometida, y Dios, como un padre, corrigió a su hijo, lo mandó al exilio, 70 años de cautividad. Pero después, con el rey Ciro, el pueblo de Israel salió, la mayoría salieron de esta esclavitud de Babilonia y pudieron regresar a su tierra, a Jerusalén, para reedificar el nuevo templo, ¿no? Bueno, este es un segundo éxodo, ¿no? Entonces dice el Papa que leyendo, escuchando las palabras del Salmo 125, se tiene esta impresión, ¿no? De remover, de nuevo renovar ese segundo éxodo, el pueblo de Israel, ¿no? El primer éxodo fue desde Egipto hacia la tierra prometida. El segundo éxodo es desde el exilio de Babilonia hacia Jerusalén, hacia la tierra de los padres, ¿no? ¿Y qué dice el Salmo 125? Lo tenemos aquí delante, lo voy a leer, es muy cortito, muy bonito, bello. Es el llamado canto de las subidas, ¿no? Sabéis que Jerusalén está en alto. Si tú te sitúas en el Mar Rojo, perdón, en el Mar Muerto, está al lado de Jericó, está al fondo, el lugar más bajo de la tierra, geográficamente hablando, donde desemboca el Jordán. El Mar Muerto es el lugar más hondo, más bajo de la tierra. Desde ahí, Jericó se va subiendo, subiendo, hasta llegar a Jerusalén, que está a unos 800 metros. Eso se le llama el canto de la subida, porque el pueblo va subiendo, después de dejar el exilio de Babilonia, va subiendo hacia Jerusalén. Dice así: cuando el Señor repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Entonces se llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría. Los paganos decían: grandes cosas ha hecho el Señor en su favor. Sí, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor, y estamos alegres. Recoge el Señor a nuestros cautivos, sean como torrentes del Negev, los que van sembrando con lágrimas, cosechan entre gritos de júbilo. Al ir van llorando, llevando la semilla, y vuelven cantando, trayendo sus gavillas. O sea, este Salmo 125, está situado ahí, el canto del regreso,
del regreso de la esclavitud de Babilonia hacia la tierra prometida, ¿eh? Cuando el Señor repatrió a los cautivos de Sion, ¿no? Porque el rey Ciro de Babilonia fue como un Mesías, ¿no? Como Israel lo ve como un liberador y dio esta orden: el que pertenezca a ese pueblo que suba. Muchos no subieron porque, como sucede siempre, ¿no? Echaron raíces en Babilonia, hicieron negocios, dinero, business, negocios, dinero, y ya se olvidaron de su patria, de Jerusalén, de reconstruir el templo, ya todo eso ya, para ellos lo importante ya fue el dinero, y muchos se quedaron en Babilonia, pero un resto, Biblia le llaman los Anahuim, son los pobres de Yahvé, el resto de Israel, que vuelve ¿eh? a su tierra a reconstruir el templo, son los Anahuim, los pobres, los que ponen su confianza en el Señor, no en el dinero. Por eso regresan alegres, contentos, siguiendo la orden de Dios, porque detrás de Ciro estaba el mandato de Dios de hacer regresar a su pueblo a Jerusalén, a reconstruir el templo. Y los paganos se quedaban maravillados. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos, ¿no? Porque al ir iban llorando, claro, llevando la semilla, ¿no? Cuando se va a sembrar, pues va uno con temor. ¿Qué pasará? ¿Crecerá la semilla? ¿Habrá buena cosecha? ¿Habrá suficientes lluvias? Se va con temor al ir sembrando. Pero después vuelven cantando, trayendo la gavilla, ¿no? Cuando ya se ha recogido el fruto de la tierra, así también Israel vuelve cantando el canto de las subidas, este salmo precioso, van subiendo a Jerusalén este resto de Israel, el pequeño resto, los que han puesto su confianza en Dios. Bueno, esto es también una palabra para nosotros, después de nuestro pecado y de tantas cosas que hemos hecho todos, ¿no? Pues Dios tiene misericordia de nosotros y nos llama de nuevo a reconstruir el templo, a reconstruir la comunidad cristiana, ¿eh? Jerusalén reedificada de nuevo, volver al corazón de la iglesia. Tanta gente hoy en la iglesia, cuánta gente estaba alejada de Dios, de la iglesia, y escuchando una palabra, un querigma, una buena noticia, se han puesto en camino. Es un pueblo que regresa a la iglesia a reconstruir el templo verdadero, que es la comunidad cristiana, donde se puede visibilizar ahí el amor y la unidad. Entonces continúa, aquí en esta audiencia el Papa Benedicto XVI dice: este salmo cobraba un significado particular cuando se cantaba en los días en que Israel se sentía amenazado y atemorizado, porque debía afrontar de nuevo una prueba. En efecto, el salmo comprende una oración por el regreso de los prisioneros del momento. Así se transforma en una oración del pueblo de Dios en su itinerario histórico, lleno de peligros y pruebas, pero siempre abierto a la confianza en Dios Salvador y Liberador, defensor de los débiles y los oprimidos. Para que este salmo sirve también para nuestra vida, momentos de prueba, de peligro, de sufrimientos. Hay que tener confianza en Dios. Aunque camine por un valle de tinieblas, nada temo, Señor, tú vas conmigo. Tú, Señor, vas conmigo. Hay que tener esta confianza en el Señor, porque Él va con nosotros. Podemos de nuevo empezar una vida nueva. Algo así, un paréntesis pequeño. Allá en Ecuador, los que viven en Manta, pues mira, pueden empezar una vida nueva. Ahí en la iglesia del Perpetuo Socorro, en Manta, los martes y los jueves, a las 7:30 de la noche, hay unas catequesis maravillosas, una posibilidad de regresar de nuevo al corazón de Jerusalén, al corazón de la iglesia, y reconstruir el templo nuevo, que es la comunidad cristiana. Empezar una vida nueva en una comunidad, escuchando la palabra de Dios. Vayan, si usted está en Manta, vaya a esta catequesis, 7:30 de la noche, los martes y los jueves. ¿Dónde?
en la iglesia del Perpetuo Socorro. Bien, hermano, pues dicho esto, todos pasamos por peligros, pruebas, sufrimientos, esclavitudes, y Dios suscita siempre profetas, ¿no? Catequistas, fuerzas de salvación para renovar su pueblo. Sabéis que en la Iglesia, a raíz del Concilio Vaticano II, están suscitando el concilio fuerzas de salvación. ¿Cuántas comunidades, cuántos movimientos, carismas que están suscitando en la Iglesia, que son esta manera que tiene Dios de reconstruir el templo de Jerusalén? Sabéis que los que estaban en Babilonia, en el exilio, por la orden del rey Ciro, pudieron volver a Jerusalén. ¿Pero a qué volvieron? A, re a reconstruir el templo. ¿Y cuál es hoy el templo que hay que reconstruir? La iglesia, la comunidad cristiana. Porque, imaginaros una iglesia antes del concilio, que la iglesia, la gente asistía a misa y ni siquiera entendía el latín, y la gente, entonces los jóvenes se alejaban de la iglesia. Entonces Dios suscita carismas. A raíz del Concilio Vaticano II, ¿cuántos carismas ha suscitado el Espíritu Santo en su iglesia? De movimientos, comunidades. ¿Para qué? Para reconstruir la comunidad cristiana, para vivir una vida cristiana renovada. No solamente conformarse con ir a misa el domingo. He cumplido con Dios, el precepto dominical ha ido a misa. No, no solamente ir a misa, y muchos ni van a misa de los cristianos, ¿no? Sino de algo más serio. Empezar un camino de conversión, un itinerario en las parroquias, de vuelta a Dios, a reconstruir el templo, es decir, la comunidad cristiana, donde se puede visibilizar ahí, en la comunidad cristiana, el amor y la unidad. Bueno, continúa el Papa Benedicto diciendo: el Salmo introduce en un clima de júbilo, de alegría, se sonríe, se festeja la libertad obtenida, aflora a los labios cantos de alegría, nos dice que nos parecía estar soñando, se nos llenaba la boca de risas, de cantos, dejamos la esclavitud de Babilonia, volvemos a nuestra tierra, a tierra de los padres, a tierra prometida, a Jerusalén, vamos a reconstruir el templo, algo maravilloso, ¿no? La reacción, dice el Papa, la reacción ante la libertad recuperada es doble. Por un lado, las naciones paganas reconocen la grandeza del Dios de Israel. El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con ellos. ¿Quién podía haber dejado la esclavitud de Egipto si Egipto era una nación poderosísima? Israel era un puñado de esclavos. Fue Dios quien los sacó de Egipto, quien les abrió el mar, quien los condujo por el desierto donde nadie puede vivir, y Dios los cuidó. Ese milagro lo hizo Dios. Pues bien, ahora Dios hace un nuevo éxodo, saca a su pueblo, al resto de Israel, estos pobres de Yahvé, los Anahuín, los saca de esa nueva esclavitud de Babilonia para conducirlos hacia la tierra prometida. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas comunidades? En mi parroquia, en Guayaquil, Ecuador, ¿cuántas personas que estaban metidos en esclavitudes de adulterios, del alcohol, el trago, ¿no? De violencias, de cosas, que ni siquiera iban a misa, y escuchando una palabra comienzan un nuevo éxodo, una vuelta a la iglesia para reconstruir el templo, es decir, reconstruir la comunidad cristiana, donde se den los signos de la fe, el amor y la unidad. ¿Cuántos? Algo maravilloso, ¿no? Bien, pues vamos a seguir. Dice el Papa, el pensamiento va después al pasado, revivido con un estremecimiento de miedo y amargura. Centremos nuestra atención en la imagen agrícola que usa el salmista. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Bajo el peso del trabajo, a veces el rostro se cubre de lágrimas. Se está realizando una siembra fatigosa que tal vez resulte inútil o infructuosa, pero cuando llega la cosecha abundante y gozosa, se descubre que el dolor ha sido fecundo.
O sea, esta imagen agrícola, aplicada también a la comunidad cristiana, sembrar con lágrimas, es verdad. ¿Cuántos agricultores antiguamente pues sembraban con lágrimas la semilla? Y Dios mío, y lloverá, no lloverá, germinará la- el trigo, la cosecha, no germinará, habrá fruto, no habrá fruto. Es sembrar con lágrimas, con preocupaciones. Pero cuando ya están el fruto, la siega, las gavillas de trigo, vienen los cantos, los segadores se alegran, algo maravilloso. También nosotros sembramos con lágrimas tantas veces, ¿no? A ver, Señor, ir a la iglesia, empezaremos una vida nueva. Será Dios potente para sacarme de esa esclavitud, de ese pecado, de ese vicio. ¿Será Dios capaz de reconstruir mi matrimonio que está destruido? ¿Cuánta gente en mi parroquia con el matrimonio ya a punto de divorciarse mal? Pero escucharon unas catequesis, escucharon la palabra de Dios, vieron que Dios les amaba, que Dios tenía poder para reconstruir ese matrimonio destruido y empezar una vida nueva. ¿Cuántos jóvenes metidos en vicio, en pandillas, drogas? ¿Será posible que Dios haga este milagro y que yo sea un chico normal, que tenga su trabajo, que conozca a una chica, que se pueda casar y vivir una vida honesta, maravillosa y dejar este mundo asqueroso, ¿no? De violencia, de robos, de drogas, que es una gran esclavitud, un gran exilio. Pero del exilio de Babilonia, el pueblo de Israel regresa. También nosotros, de nuestros vicios, pecados, también podemos regresar. En toda parroquia hay, o debería haber, una iniciación cristiana, un camino de conversión para, como dice San Pablo, ir despojándose del hombre viejo, de las actitudes del hombre viejo, de iras, de odios, de venganza, de esclavitudes, de trago, drogas, adulterios, fornicaciones, ir despojándose de ese hombre viejo y resucitar con Cristo a una vida nueva, empezar una vida nueva. ¿Será posible? Claro, claro que es posible. Esto es lo que canta este Salmo 125, el canto del regreso, el retorno del exilio. Qué potente ha sido Dios con nosotros, qué grande ha estado Dios con nosotros. Una vida nueva. ¿Es posible? Claro que sí. Eso es lo que celebra este Salmo, eso es lo que celebra la vuelta del exilio de Babilonia, ¿no? Bien, continúa el Papa Benedicto XVI en esta audiencia. En esta audiencia dice, en este versículo del Salmo se condensa la gran lección sobre el misterio de fecundidad y de vida que puede encerrar el sufrimiento. Precisamente como dijo Jesús en víspera de su pasión y muerte, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Esta es la buena noticia, ¿eh? Si muere, da mucho fruto. Este grano de trigo, sabéis que es Jesucristo, nuestro Señor, que se enterró en la tierra y produjo un fruto maravilloso, que es la iglesia, ¿eh? Cristo clavado en la cruz, derramó su sangre. Cristo es este grano de trigo que muere en la cruz y su sangre fecunda la tierra, da un fruto maravilloso que es la iglesia, extendida en los 5 continentes, la iglesia católica. Es el fruto, el poder de Dios. ¿Cómo es posible, también humanamente hablando, que un grano de trigo, una pepa de papaya, de mango, que se entierre en la tierra, se pudra y de ahí crece un tallo, una espiga, 80, 100 granos de trigo? Qué maravilla, ¿no? Como de la muerte nace la vida. La misma naturaleza nos lo dice. De la muerte nace la vida. Si ese grano de trigo se quedase ahí encima de la nevera, pues al final se perdería. A un ratoncito por ahí se lo lleva, se pierde, queda solo. Pero si muere, se entierra, da mucho fruto. Y qué belleza ver los campos, las mieses de trigo. Bueno, aquí en Ecuador se da más en la costa,
pues los campos de arroz, ¿no? Campos de cacao, de arroz, pero todo habla de lo mismo, ¿no? Esa semilla que se siembra, se pudre y crece una espiga, luego un tallo, una espiga y grano abundante de un grano de trigo que se sembró. Mira, una espiga con 80, 60, 80, 100 granos de trigo. Cómo Dios multiplica la obra del hombre, ¿no? De la siembra, ¿no? Así también nosotros. ¿Cuántas veces una vida estéril? Yo me acuerdo, lo digo por mi vida, ¿no? En mi juventud solamente pensaba estar en la cama, durmiendo, no quería hacer nada, muerto, ¿no? Y cuando Dios me llamó, qué belleza, ir todos los días a misa. Dios me dio la gracia de poder servir a mi madre, ¿no? Lavando los platos, barriendo, lo que sea, servir, estudiando, sacar una oposición, un concurso para auxiliar administrativo y aprobar, irme a trabajar a Madrid y allí conocer unos catequistas en la parroquia, conocer el amor de Dios, conocer una comunidad, empezar una vida nueva, dejando los vicios de antes. Yo he pasado la vida en las cantinas, los bares, los espectáculos de lucha libre, los sábados aquí en mi tierra, en Murcia, ¿no? Y cómo Dios va haciendo una obra maravillosa. Dios ha sido fiel. Estoy hablando cuando tenía 18, 19 años, y cómo Dios, ahora ya voy camino de los 75 años, soy un anciano, y cómo Dios ha sido fiel y ha sido misericordioso conmigo, con mis pecados, y me está sacando de esa esclavitud, de esos vicios, para darme una vida nueva. Esto es la obra de Dios, ¿no? Que hace en mí, que hace en ti, que hace en su pueblo Israel y que hace hoy en la iglesia. En tantas, como digo y repito, ¿no? En tantas comunidades, tantos movimientos que a raíz del Concilio Vaticano II han surgido en la iglesia, como una nueva primavera para ayudar a la iglesia, ¿no? Para reconstruir el templo, que es la comunidad cristiana. Bien, continúa el Papa diciendo: el horizonte del Salmo se abre así a la cosecha festiva, símbolo de la alegría engendrada por la libertad, la paz y la prosperidad, que son fruto de la bendición de Dios. Así pues, esta oración es un canto de esperanza al que se puede recurrir cuando se está inmerso en el tiempo de la prueba, del miedo, de la amenaza externa y de la opresión interior. O sea que viene a decir el Papa que el exilio, Babilonia, significa eso, un tiempo de purificación, tiempo de prueba, de esclavitud, de sufrimientos, pero anunciadores de una vida nueva, de una salida, de un nuevo éxodo que Dios opera con su pueblo, el resto de Israel que vuelve a su tierra, a la tierra de los padres, y a reconstruir el templo. También nosotros hoy estamos llamados, cada uno en su parroquia, pues a formar, a empezar un camino de conversión, a formar la comunidad cristiana, despojándonos todos de nuestros vicios, de nuestros pecados, y reconstruir ese hombre nuevo, esa comunidad cristiana, donde brille el amor y la unidad. ¿Para qué? Para ser luz del mundo, sal de la tierra. Tenemos toda una misión en la iglesia, ser luz en un mundo de abortos, de adulterios, de robos, de guerras, de borracheras, de vicios. Un mundo de tinieblas. Quiere formar de nuevo Cristo la iglesia como una luz para este mundo. ¿Y cuál es esta luz? Pues la comunidad cristiana. Mirad cómo se aman, decían en la iglesia primitiva los paganos de los cristianos. Mirad cómo se ayudan, se perdonan, se aman. Que los cristianos, que los paganos, la gente que no va a la iglesia, que vea en nosotros, los cristianos, que nos amamos, que nos perdonamos. Esto es posible para Dios. Bueno, continúa esta audiencia el Papa Benedicto diciendo, Benedicto XVI, dice, pero puede convertirse también en una exhortación más general a vivir la vida y a hacer las opciones en un clima de fidelidad. La perseverancia en el bien, aunque encuentre incomprensiones y obstáculos, al final llega siempre a una meta de luz, de fecundidad y de paz. Es lo que San Pablo recordaba a los Gálatas.
El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. O sea que estamos llamados todos a salir del exilio, a salir de Babilonia, a dejar nuestros miedos, nuestras esclavitudes, nuestros vicios, nuestros pecados y sembrar en el Espíritu para cosechar vida eterna. Todos, lo digo por mí, por mi experiencia, he sembrado en la carne cuántos vicios y pecados en mi juventud, cuántas maldades, y esa cosecha que produjo, la muerte, estar mal. En cambio, en esta vida nueva que Dios me está dando, que nos da Dios, pues se siembra en el Espíritu y se cosecha para vida eterna. ¿Qué cosecha? Pues poder amarse, poder perdonar, poder empezar una vida nueva. Por eso dice San Pablo, no nos cansemos de obrar el bien. A su tiempo vendrá la cosecha. Si no desfallecemos, la cosecha es que se dé el amor en la comunidad cristiana, el amor y la unidad, ser uno, amarse, perdonarse. Si, dice San Pablo, si no desfallecemos, pues que podemos también tirarlo todo al traste y decir, aquí yo nunca seré santo, aquí en la comunidad, en la iglesia, en la parroquia, nada más que se ven divisiones, hipocresía, no, ya me voy. Podemos en nuestra libertad también arrojar la toalla y abandonar la comunidad cristiana, decir, no, no es posible. Dios no tiene poder para reconstruir nuestra vida y caer en un desaliento, en una desesperación, a los Judas. No hay perdón para mi pecado de traición. Y se desesperó, se suicidó, se fue de la comunidad cristiana. Decía Santa Catalina de Siena, este fue el gran pecado de Judas. No tanto la traición a Jesús, sino luego el no confiar en la misericordia de Dios. Para mi pecado no hay perdón. Y se suicidó, se marchó de la comunidad de los 12. Pues hermanos, aprendamos de los errores y no desfallezcamos. Podemos empezar una vida nueva. Para Dios todo es posible. Dios tiene poder, dice Jesús. Me ha sido dado todo poder, en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder. Dios tiene todo poder para hacer de un violento, de un perseguidor de la iglesia, de un Saulo, Dios lo puede hacer un apóstol. San Pablo. ¿Qué poder tiene Dios, no? Lo tiene Dios con él, con Saulo y contigo. Y conmigo. Mira, una prostituta, María Magdalena, y Dios tiene un poder de hacerle una mujer casta, que ya no peque más, que ya no fornique más, empezar una vida nueva. O ese ladrón, toda su vida robando, crucificado, se arrepintió, y míralo, entró al paraíso arrepentido. Dios tiene poder para hacer de un ladrón un santo. La iglesia lo ha canonizado, se llama San Dimas. Entonces, no hay que desfallecer. Hay que confiar siempre en el poder de Dios para reconstruir mi vida, para reconstruir la comunidad cristiana. Para Dios todo es posible. Que salve a ese hijo perdido, que ya no quiere ir ni a misa, no quiere ir ni a la iglesia, no quiere saber nada de cura ni monja. No hay que desesperarse. Estos días atrás, esta semana pasada, pues hemos celebrado la memoria de Santa Mónica y de su hijo, San Agustín, etcétera, como esas lágrimas, esa oración fue fecunda. Y cuando San Agustín volvió a la iglesia católica, estaba metido en sectas de los maniqueos, metido en un pecado de fornicación, cuántas cosas, ¿no? Pero cuando se bautizó, San Ambrosio lo bautizó en Milán, dice la tradición de la iglesia, dice que en aquella piscina bautismal estaban todas las lágrimas de su madre. No son estériles las lágrimas que se derraman por los pecados propios y por los pecados de los demás. Lo dice Jesús. Dichosos los que lloran. Serán consolados. No hay que perder el ánimo ante ese hijo que ya no quiere ir a la iglesia, ante ese cuñado que no te quiere hablar. Es posible volver a visitarlo y decirle, perdóname, yo soy un soberbio, perdóname, y que se reconstruya la vida familiar, la vida comunitaria.
porque para Dios todo es posible, ¿no? Es más fácil caer en la acusación. No, no, culpable es el otro. Yo no tengo nada contra él. Como darnos a nosotros mismos un certificado de buena conducta. Y no, no, yo no he hecho ningún daño. Él es el que no me habla. Bueno, pero fíjate lo que dice el Evangelio. Si tu hermano tiene algo contra ti y no te habla, hay rencores por medio, bueno, pues ve y reconcíliate. No es que yo no le he hecho nada, seguro. No hay algo que dará en ti del hombre viejo, algo de soberbia. Pues por esa soberbia, dile a tu hermano, soy un soberbio, te pido perdón. Es posible reconstruir la comunidad cristiana. Es posible reconstruir, que nazca en nosotros ese hombre nuevo, resucitado con Cristo, que ama a su enemigo, que se humilla, que pide perdón, que perdona. Es posible, ¿no? Concluyamos, dice el Papa Benedicto, con una reflexión de San Beda, el venerable, sobre el Salmo 125, comentando las palabras con que Jesús anunció a sus discípulos la tristeza que les esperaba y al mismo tiempo la alegría que brotaría de su aflicción. Ahora estáis tristes, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Estaban tristes porque su maestro le había anunciado que iba a morir en la cruz. Estaban tristes, pero volveré a verle porque Cristo resucitó y se aparecería a sus discípulos y les alegraría. Y los discípulos se llenaron de alegría de verle resucitado y mucho más de recibir en el cenáculo el don del Espíritu Santo, que les confirmó que aquel crucificado era el Kyrios, era el Señor vivo, resucitado, y que tenían que anunciarlo al mundo entero, a Cristo vencedor de la muerte. Mucha más alegría todavía, ¿no? Dice el Papa, San Beda, el venerable, un gran santo, siglo VIII, noveno, en Inglaterra, él recuerda que lloraban y se lamentaban los que amaban a Cristo cuando vieron que los enemigos lo prendieron, lo ataron, lo llevaron a juicio, lo condenaron, lo flagelaron, se burlaron de él y por último lo crucificaron, lo hirieron con una lanza y lo sepultaron. Entonces, San Beda recuerda que todo esto fue causa de lamentos, de llantos de sus discípulos, al ver a su maestro así, ¿no? Y que llevaba a exclamar a aquellos discípulos de Maús, nosotros esperábamos que él sería el que liberase a Israel, el Mesías. Y mira, ya han pasado 3 días y a los de Maús se les prende una lucecita de esperanza. Bueno, el caso es que algunos de los nuestros han ido al sepulcro y lo han visto vacío, hasta han visto una aparición de ángeles que aseguran que él vive, pero ya han pasado unos días, estos discípulos de Maús se van decepcionados de Jerusalén, se van con la tristeza de que su maestro pues, había sido arrestado, azotado, crucificado, y ellos que habían puesto su esperanza en él, que lo estaban siguiendo como un gran doctor, un gran maestro de Israel, y veían que murió tristemente en una cruz, pero continúa San Beda diciendo, al contrario, los que amaban el mundo se alegraban. O sea que los discípulos, al ver a su maestro preso, azotado, en la cárcel, puesto en una cruz, los discípulos se entristecen y el mundo se alegra. Se burlaban de él. Tú, que reconstruías el templo y en 3 días lo reconstruías. Bájate de la cruz. Se burlaban de él. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Has puesto tu confianza en Dios? Pues baja de la cruz. Se burlaban de él, se reían, ¿no? Mientras sus discípulos lloraban, estaban tristes, cuánta gente se burlaba, se reía de Jesús, ¿no? Cuando condenaron a una muerte infamante a aquel que les molestaba solo al verlo. Los discípulos se entristecieron por la muerte del Señor,
Pero conocida su resurrección, su tristeza se convirtió en alegría. Visto después el prodigio de la ascensión, con mayor alegría todavía alababan y bendecían al Señor, como testimonio al evangelista San Lucas, ¿no? Cuando lo veían ascender al cielo y se volvieron a Jerusalén, estaban llenos de alegría en el templo, alabando a Dios. Su maestro había vencido la muerte, había resucitado, no solamente resucitado, se iba ahora al cielo, a la derecha del Padre, con todo poder, a prepararnos un lugar, nos está esperando en el cielo. Esto motivo de esta es la esperanza cristiana, ¿no? Nos está esperando en el cielo. Está construyendo una mansión para nosotros. Y dirá San Pablo, yo deseo morir para estar con Cristo. Ya las cosas de este mundo no tengo ninguna ilusión. Decía Santa Mónica, cuando ya estaba muy grave, enferma, le decía a su hijo, por fin te veo cristiano, católico, ya no encuentro gusto en este mundo. Todo lo que deseaba lo he visto. He visto que te has convertido, que te has bautizado, que estás en la iglesia. Ya, ¿para qué quiero vivir? No, no encuentro gusto en este mundo, ¿eh? El gusto que muchas veces encontramos por nuestra idolatría, encontramos a veces gusto en tantas fiestas y cosas prohibidas. No, no está prohibida una fiesta familiar, ¿no? Pero en los excesos sí. Comilona, borrachera, orgías, ¿eh? Lejos de nosotros todo eso, ¿no? Decía San Pablo. Bueno, y continúa diciendo, el, aquí lo que hace Papa Benedicto es citar Lucas 24, 53. Lo voy a leer. Lucas 24, 53 dice así. Jesús los sacó a sus discípulos hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. O sea, Jesús lleva a sus discípulos cerca de Betania, alza sus manos y los bendice. Como estamos celebrando la Eucaristía, esta Pascua de Jesús, que celebramos los domingos y algunos hasta todos los días, ¿eh? El sacerdote bendice al pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el pueblo agacha la cabeza, recibe la bendición, esa bendición que recibimos al final de la misa, al final de cada Eucaristía, es imagen, reflejo de esta bendición que Jesús hizo a sus discípulos en Betania antes de subir al cielo. Los bendijo y se separó de ellos y fue llevado al cielo. No fue estéril la vida de Cristo. Todo está cumplido. No solamente derramar toda su sangre hasta por el último pecador de la tierra para que se convierta y se salve, sino también su triunfo definitivo, la nueva creación que Dios ha hecho para el hombre, Cristo resucitado. Hemos sido creados no en función del viejo Adán, que nace para morir, no. Hemos sido creados en función del nuevo Adán, que por el bautismo resucitamos con él a una vida nueva, una nueva creación. Sí, es verdad, hay una primera creación, pero nacemos para morir. Pero en el bautismo, y esto es lo que deberíamos celebrar, el bautismo, y el Papa Francisco, nosotros nos acostumbramos a celebrar los cumpleaños, pero si es celebrar que vamos a morir. Lo que debemos celebrar es el día de nuestro bautismo, dicen los papas. Cuando renacemos para una vida eterna, que no muere jamás. Para la vida eterna. Bien, los discípulos ven con alegría que su maestro no se quedó en la cruz, sino que resucitado ahora asciende al cielo. Ha vencido la muerte y ahora va a la derecha del Padre a recibir su reino, un reino merecido por sus humillaciones y muerte en la cruz, y va a rezar por nosotros,
va a interceder por nosotros. Ahora mismo Cristo está intercediendo a la derecha del Padre por ti y por mí. Y está construyéndonos una mansión. Cuando la haya construido esa morada, volverá y nos tomará con él. ¿Y cómo lo sé? Sí, sus palabras no pueden mentir. Nos ha prometido el 100 por 1 y nos lo está dando. Y ahora nos promete la vida eterna, la contemplación de Dios, la visión beatífica, ver a Dios eternamente, vivir en la alabanza como los ángeles, los santos. Y Dios lo va a cumplir. Si cumplió lo primero, también cumplirá lo segundo. ¿Cuántos hermanos te ha regalado? El que deje el mundo, hermanos, familia, encuentre en la iglesia. ¿Cuántos hermanos ha encontrado en la iglesia? 100 por 1. Si Dios ha cumplido la primera parte de sus promesas, date 100 por 1 en hermanos y hermanas. También cumplirá la segunda parte. Y en herencia, la vida eterna. Como Cristo, entra en la vida eterna. Y los discípulos se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Ya no están tristes y llorosos porque lo han visto morir en la cruz. No, aquello ya pasó. Cristo venció la muerte, ha resucitado. Entra glorioso al reino de su Padre, al cielo, a prepararnos un lugar. Y eso lo comprenden perfectamente los discípulos. Por eso se vuelven al templo de Jerusalén, bendiciendo a Dios y llenos de alegría. Acabaron las tristezas de la pasión, donde abandonaron a su Señor, llenos de miedo, etcétera. Ha empezado una vida nueva. Bien, continúa el Papa Benedicto diciendo, estamos acabando este programa, esta audiencia del Papa Benedicto, dice, pero estas palabras del Señor se pueden aplicar a todos los fieles que a través de las lágrimas y las aflicciones del mundo tratan de llegar a las alegrías eternas y que con razón ahora lloran, están tristes, porque no pueden ver aún aquello, no pueden ver aún aquel que aman, porque mientras esté en el cuerpo, saben que están lejos de la patria y del reino, aunque estén seguros de llegar al premio a través de las fatigas y las luchas. Así es. Estamos caminando en medio de este sufrimiento, de este valle de lágrimas, sometidos a tentaciones, enfermedades, sufrimientos, caídas, levantadas, pero con esa seguridad. Nos espera el cielo. Decía San Juan de Ávila, si tuviéramos asentado en nuestro corazón al cielo de ir, ¿qué se me daría de pobreza o riqueza, de salud o enfermedad? ¿Qué más da? Sí. Tengo esta certeza. Al cielo he de ir. Esta es la esperanza cristiana. Entonces, que aquí en la tierra, en los pocos días o pocos años que me quedan, que nos quedan por vivir, porque para el Señor 1000 años como un día, ¿no? Pues, ¿qué más da? Vivirlo pobremente o con riqueza, pues sí. O con mucha salud o poca salud, sí. Vamos a morir todos y a recibir el premio eterno. Bueno, continúa el Papa diciendo, su tristeza se convertirá en alegría cuando, terminada la lucha de esta vida, reciban la recompensa de la vida eterna, según lo que dice el Salmo. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. A esto nos anima el Salmo, nos anima el Señor, nos anima toda la tradición de la Iglesia. Ánimo, decía Santa Teresa de Jesús, que la vida es una mala noche en una mala posada. Podemos imaginarnos aquellas pobres monjitas queriendo formar conventos reformados del Carmelo, aquellos palomares, fundó Santa Teresa de Jesús 17 palomares por toda España. ¿Cuánto viajó? Con sus mulas, en su carro, y con 3 o 4 monjitas, pasando inclemencias del tiempo, de todo, y a veces tenían que pernoctar en una posada.
en las posadas, cuántos borrachos, gente que gritaba. Y imaginamos ahí a 4 monjitas, allí metidas en una habitación, eh, un- una mala noche, en una mala posada, decía Santa Teresa de Jesús. Cuántos gritos en esas posadas de gente borracha, de gente que no quiere dormir, sino que quiere divertirse. Y ver allí 4 monjitas, pues metidas en una habitación, esperando que pase la noche, y seguir el camino hacia Sevilla, o hacia Caravaca, Murcia, o hacia Valladolid. ¿Cuántas conventos, cuántos palomarcitos iba fundando esta gran reformadora, Santa Teresa de Jesús? ¿eh? Algo maravilloso, ¿no? Y ella decía que esta es la vida, ¿no? Como una mala noche es una mala posada, porque es un valle de lágrimas. Cuando no nos duele aquí, nos duele allá. Cuando no hay este problema, este otro, es un valle de lágrimas, dice la salve que rezamos a la Virgen. Entonces, pero nos anima la esperanza de que llegue el amanecer, pasa esta noche, lo que el salmista llama este valle de tinieblas, aunque camine por un valle de tinieblas, nada temo, Señor, tú vas conmigo. Sí, hay enfermedades, hay pobreza, hay contrariedades, hay caídas, pero hay que levantarse. ¿eh? No hay que quedarse tirado ni desesperado. ¿Recordáis aquella anécdota de Santa Teresa de Jesús? Cuando un día, camino a Andalucía, desde donde estaba ella, en Toledo, en Madrid, etcétera, hacia el sur, pues se originó una tormenta terrible, las mulas tropezaron y ahí veis cómo el carro vuelca y las 3 o 4 monjas envueltas en el lodo, la lluvia, y ya hasta Santa Teresa de Jesús protestó y dice, Señor, si estamos trabajando por tu reino y nos tratas así, con estos sufrimientos, ahora todas enfangadas y con la lluvia mojadas, se nos cayó el carro, las mulas, etcétera. Dios mío, estamos trabajando por tu reino y nos tratas así. Se quejaba, ¿no? Se lamentaba Santa Teresa de Jesús. Y el Señor le dijo, ánimo, hija, así trato yo a mis amigos. Y esta castellana, con esa fortaleza, le decía al Señor, ay, con razón tienes tan pocos amigos, porque sabe Santa Teresa de Jesús, y tú también tienes que saberlo, y tenemos que recordarlo siempre, que la puerta para entrar en el reino de los cielos es estrecha, y son pocos los que entran por ella. En palabra de Santa Teresa de Jesús, con razón tienes tan pocos amigos, porque la puerta ancha y espaciosa que lleva a la condenación, entran muchos, de hacer lo que me dé la gana, que en mi vida no manda nadie, y yo con mi dinero lo derrocho como me da la gana, con mi sexualidad hago lo que quiero, con mi vida tú no te metas. Todo este lenguaje mundano, terrible, de la puerta ancha que lleva a la condenación, más que estrecha la senda. Que angosto el camino que lleva a la vida. ¿eh? Vivir siempre haciendo la voluntad de Dios, entrando por esa puerta estrecha, de perdonar siempre, de pedir perdón, de servir, ser esclavos unos de otros por amor, como dice San Pablo, ser esclavos unos de otros, tenemos que ser esclavos unos de otros por amor. Y, y bueno, pues que no se apague esta lucecita, ¿no? ¿Eh? Que aunque vayamos por un valle de tinieblas, tú vas con nosotros, Señor. O como decía San Juan de la Cruz, bien sé yo dónde está la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Bien sé yo dónde está la fuente, el riachuelo que emana y corre, aunque es de noche. Podemos imaginarnos una persona perdida en el bosque en mitad de la noche, donde no hay luz eléctrica, pero en medio de la noche, en un bosque sin luz eléctrica, todo oscuro, pero oigo a mis pies el murmullo del agua de un riachuelo. Pero es de noche, no veo nada. Sí, no veo nada, pero siento ese rumor de ese río, de ese agua
que corre. Pero es que no veo a nadie, no veo a Dios, mi vida no cambia, tengo problemas. Sí, pero siento esa mano amiga que me ayuda, que me coge, que es Dios que me ama, aunque vaya por un valle de tinieblas. Nada temo, tú vas conmigo, Señor. Y como vas conmigo, tú me sacarás de esta angustia, de esta tribulación, de este pecado que me domina a veces y que no consigo, no puedo en mis fuerzas dejarlo. Señor, ayúdame, ten piedad de mí, que para ti todo es posible. Bien, hermano, pues hemos llegado al final de este programa. Recordarles lo que he dicho antes. Si alguno está escuchando en Manta, Ecuador, esta palabra, vaya a la iglesia del Perpetuo Socorro ahí en Manta. Ahí te esperan unos catequistas, anunciarte una buena noticia, el Evangelio, a las 7:30 de la noche, los martes, los jueves. Ve, empezamos todos una vida nueva. En tantas parroquias se está iniciando, en Guayaquil, en Quito, en todos lados se está iniciando un camino de conversión. Habla con tu párroco. Yo quiero entrar en un camino de conversión. Quiero dejar Babilonia, el exilio, y en un nuevo éxodo volver a Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir la comunidad cristiana, porque la iglesia no está muerta, el Espíritu Santo no está despistado, está actuando en la iglesia. Quiero, habla con tu párroco en cada parroquia de Ecuador y del mundo entero. Tiene que existir un camino de fe, un camino de conversión, de vuelta para los alejados, para todos, para que empecemos todos una vida nueva. Bien, hermanos, que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.